Hola, ¿qué tal? Les saluda Mariela Bono. Esta vez tenemos una oportunidad más de poder compartir una palabra de esperanza y hoy tenemos la oportunidad de poder estar con Carlos Sauceda, quien es alguien con una experiencia muy grande y muy especial en lo que es la restauración de jóvenes en pandillas. Carlos, te damos la bienvenida para este tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mari, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y poder aportar en ayudar a nuestra juventud y a la sociedad. Qué bueno, Carlos. La verdad que estamos viviendo tiempos bien complicados y la verdad que no son tiempos actuales. Son tiempos en condiciones que las venimos viendo desde hace mucho tiempo. Pero qué bueno es saber de que en medio de toda adversidad todavía hay esperanza y que podemos hacer algo por estos tiempos, para estos jóvenes, para estas familias. Carlos, como lo es los problemas de las pandillas juveniles. Esto vemos de que no tiene un límite social, que no tiene un límite geográfico, que lo podemos ver en todas partes, tanto en América Central como en Estados Unidos, como aquí en Europa. Pero cuéntanos, Carlos, ¿qué lleva a un joven a ingresar a una pandilla? Bueno, María, la situación, como tú dices, es una situación muy difícil, muy compleja de explicar. Primero que todo, me gustaría enviar nuestro más sentido pésame a a los familiares que perdieron a sus jóvenes en los eventos que han estado pasando ahorita aquí en España. Hace una semana estamos hablando de un joven, un niño de 15 años y un adolescente de 25 años y muchos heridos. Entonces quiero enviar mi pésame a esa familia y apoyarlos en este momento difícil que están pasando. Ahora, hablando sobre tu pregunta, ¿qué lleva a un joven a juntarse con estas bandas? Bueno, es compleja la pregunta, pero hay diferentes formas de cómo verla. Primero, tú y yo hemos compartido anteriormente en las tres escuelas de la vida, que es la casa, la escuela donde los jóvenes van y la escuela de la calle. Entonces son tres diferentes escuelas. Usualmente la primera escuela, que es la casa, es la que enseña valores, es la que pone disciplinas, es la que le enseña al joven lo correcto, lo no correcto, lo que le enseña a poner a decir no a cosas que lo pueden llevar por un mal camino. Vas a la segunda escuela, que es la que los ayuda a ser profesionales, a crear una carrera, y está la tercera, que es la que siempre está esperando que las dos primeras fallen. Están esperando que esas dos primeras fallen para robar a nuestra juventud. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, la cosa es que las personas buscan a las pandillas. Bueno, la mayoría de jóvenes, y te lo cuento por testimonio propio, yo crecí en los 90 en los Estados Unidos y era algo que se miraba muy a menudo entre jóvenes que se estaban metiendo a pandillas conocidas acá como bandas. Y lo que encontrabas en muchos de ellos era la falta de atención como uno de los pilares de por qué buscaban asociarse con estas pandillas, bandas o maras, como también se les dice en Centroamérica. ¿Qué es lo que buscaban? Atención. ¿Por qué? Y antes de ir a esta respuesta, quiero compartir que en esta entrevista no queremos buscar culpables, no queremos apuntar el dedo a nadie, no queremos ofender a nadie, no queremos ni que los padres, ni que los jóvenes, ni que autoridades se sientan señalados, porque esto no es el propósito que estamos buscando. Nosotros simplemente estamos buscando soluciones y ahorita en esta charla vamos a platicar lo complejo que es cómo un joven llega a esto. Bueno, la falta de atención, porque la mayoría de los padres tienen que salir a trabajar. Entonces tú estás hablando de padres que se van de entre 8 a 16 horas a un trabajo, de lunes a viernes. Digamos, el papá se va a 8 o 9 de la mañana, la madre también, el niño se va a la escuela, el niño regresa a casa y no hay nadie en casa. ¿Qué hace esto? El niño empieza a pasar soledad,
empieza a sentirse inferior. ¿Por qué? Porque no mira el ejemplo de disciplina enfrente de él. Se siente solo. ¿Y qué pasa muchas veces? Va a la escuela y encuentra a otros jóvenes que están viviendo lo mismo. Y como decimos, no es echándole la culpa a los padres, porque entendemos que los padres tienen que salir Correcto. para poder proveer para sus casas. Pero hay que tomar en cuenta una situación que es muy fácil de entender. El joven por niño es inmaduro a entender que el padre está saliendo porque tiene que traer alimento a casa. El niño usualmente mira y dice, nadie me está haciendo caso, nadie me voltea a ver, nadie me escucha, no tengo con quién platicar. Miro alrededor y lo único que miro son paredes y mi móvil, que es lo que está pasando ahorita muchas veces, sin entender por qué, porque su inmadurez no le permite ver que sus padres tienen que salir para traer ese alimento. Entonces esa es una de las razones principales, la falta de atención y la falta de la presencia, que haya una disciplina por parte, digamos, de un padre o de una madre. Y también, si la madre no está, falta la parte emocional que ayuda al niño a lidiar con las cosas que él se encuentra fuera de su casa. Qué importante la parte cuando dices de que cuando no hacemos bien nuestro trabajo como familia, cuando no lo hacemos como docentes, porque igual, o sea, soy madre, soy docente, entonces entiendo esas dos partes muy bien. Y cuando dices la tercera escuela, la calle, está con los brazos abiertos esperando. Y la verdad que esa es una realidad, o sea, más cuando son hogares donde solamente está la madre con los hijos, es un doble trabajo, es un doble sacrificio. Y sobre todo hoy en día muchas familias, esa es la realidad de la vida, es la realidad de los tiempos en que estamos, que se necesita sacar, se necesita salir de casa e ir a trabajar porque hay responsabilidades económicas y porque sobre todo nuestros hijos son los que nos inspiran a poder ir por el pan de cada día para alimentarles, para sustentarles, para darles, para que ellos tengan un estilo de vida mejor que el de nuestro. Pero, Exactamente. pero qué importante es esa parte de saber de que nuestros hijos no solo necesitan ropa para vestir, comida para comer, sino también necesitan una área emocional que necesita ser sustentada y que los padres, tanto como los docentes, tenemos esa responsabilidad para ello. Pero como tú decías, no estamos aquí para buscar culpables, sino para corregir errores, porque nuestro único interés es poder restaurar a estos jóvenes. Eh, Sí. y una vez Sí. que, dime, Mira, digamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien corto. El padre que se va 16 de 10 a 16 horas a trabajar, igual que la madre, ya cuando llega al hogar, son las 9, 10 de la noche, ya ya no cansado. convivieron con su hijo o su hija. Entonces, ¿quién estuvo conviviendo con tu hijo o con tu hija? ¿Y qué sucede? Ya después escuchas a tu hijo llegar y decir, oh, mira, mamá, el viernes o el sábado voy a salir con Carlos o voy a salir con Julio. Tú estás tan cansado de la semana del trabajo que ni te levantas a ver quién es Carlos, quién es Julio. Simplemente escuchas a tu hijo decir, es mi amigo. Y esa puerta se abre y de esa puerta para afuera tú no sabes lo que ese amigo le va a ofrecer a tu hijo o a tu hija. Correcto. Mi madre siempre decía, un dicho nos decía como hijas, decía, de la puerta hacia adentro, yo meto las manos al fuego por ustedes, pero de la puerta hacia afuera, yo no respondo, porque mamá nos decía eso, o sea, no sé en qué andan, no sé lo que hacen, pero algo que mi mamá en lo caso personal nos señaló mucho es, tú eres responsable de tus hechos. Exactamente. Y lo que tú ahorita comentabas cuando dijiste, o sea, parte de educar a nuestros hijos es enseñarles y decir, tú eres responsable de tus hechos, porque ciertamente las decisiones que ellos tomen para bien les irá bien y para mal les irá mal. Pero la verdad que estamos aquí, Carlos, en esta situación que está dañando muchas familias. Está, como tú decías, cuántos corazones rotos, cuántas familias enlutadas, cuántos jóvenes en cárceles, en prisiones,
y que a veces no tomamos la conciencia de la magnitud de lo que significa estar en una cárcel. En tu experiencia como ayudante, como tutor, como guía para estos jóvenes que en algún momento han pasado tiempo en prisiones, ¿qué pasa en prisiones? ¿Qué pasa dentro de prisiones? Mira, a través de los años trabajando con jóvenes y escuchando historias y viéndolo a través de los ojos, porque nosotros trabajamos directamente con jóvenes, ah, las prisiones son un lugar donde, digamos, te voy a dar un ejemplo, tú mandas a un joven de 13, 14 años a una cárcel. A ese joven le dan 2, 3 años de sentencia, 4 años de sentencia. El joven va y lo primero que va a pasar es un momento traumático. ¿Por qué? Porque las prisiones no son un lugar para un niño. Y ojo con esto que digo, no estoy diciendo que no se tienen que castigar, porque entiendo, uno entiende el dolor de la persona que es la víctima. Entonces tiene que haber un castigo, Una corrección. tienen que haber consecuencias, responsabilidad. Pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué más podemos hacer para solucionar el problema? Ya le diste el castigo, ya hay un responsable, ya lo enviaste a un lugar donde debería este joven encontrar una rehabilitación a su conducta, una manera de reparar el daño que hizo, que en unas ocasiones es irreparable. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar la manera de que ese joven que va a regresar otra vez a la sociedad, regrese mejor de lo que cuando entró. Tú no quieres que ese joven se vaya 5 años a una prisión o una cárcel de jóvenes y regrese sin haber sido rehabilitado, sin haber sido ayudado. ¿Por qué? El problema se te va a hacer 2 veces más difícil, porque ese joven ya viene con un odio, viene con un rencor. ¿Por qué? Porque se siente que la sociedad lo tiró como basura. Dijo, tú no sirves, tú no eres aceptable acá con nosotros en la sociedad, te vamos a enviar a este lugar y ahí te vas a quedar. ¿Qué pasa? Muchas veces en las cárceles se juntan esas bandas adentro, entonces ese joven, en vez de ser rehabilitado, escucha y aprende lo que está alrededor de él, porque como tú dijiste, es algo muy importante, la responsabilidad. Un joven que tú le dices en casa, mira hijo o hija, esto es malo, esto es bueno, tú le enseñas desde pequeño, esto es lo malo, esto es lo bueno, pero lo que yo trato de decirle a muchos padres es que la inmadurez del joven o de la joven es muy difícil para ellos entender el daño que causan afuera de lo que ellos están viendo enfrente. Muchas veces ellos dicen, bueno, si yo golpeo a este chico, nomás lo voy a golpear a él. No estoy haciéndole daño a nadie más. Es nomás un golpe. Yo muchas veces le digo a los jóvenes, yo he conocido jóvenes que de un solo golpe a mano cerrada le han quitado la vida a otro joven. ¿Por qué? Lo golpean, ese joven cae, se golpea su cabeza y pierde la vida. El joven en ese momento no entiende por qué dice, oh, me peleé con él, fue una pelea, lo golpeé, se cayó, no es mi culpa. Eres culpable, eres responsable. ¿Por qué? Porque tú le causaste esa caída. Pero lo que el joven no entiende, que además de haber causado el daño a esa persona, está afectando a la familia del joven, quien va a sufrir con ese dolor, está afectando él su propia vida, porque ahora su vida va a ir a una cárcel, está dañando a su familia, está dañando a amistades, está dañando a la comunidad. Porque imagínate, un joven comete ese crimen y digamos, estos jóvenes empiezan a pelear, va pasando un grupo de niños de 5 o 6 años, miran el golpe y enfrente de esos niños o niñas de 5 o 6 años están viendo el cuerpo de otro joven asesinado enfrente de ellos. ¿Qué causa esto? Un trauma para ellos también. Entonces, el efecto de una sola acción toca a tantas personas que es muy complejo poderlo explicar para que la gente y para que el joven entienda que el daño por una sola acción
puede tocar muchísimas familias y tristemente no hay ningún ganador en esto. Correcto, porque todos somos entes sociales. O sea, nadie vive en una burbuja única, ni nadie vive en un planeta único. O sea, somos seres sociales, somos seres que estamos rodeados, como tú lo explicaste muy bien. O sea, eh, eres tú como joven, pero están tus padres, están tus hermanos, están tus abuelos, están tus tíos, están tocas y no solo tocas esa otra vida, no solo son dos, o sea, está los padres de este joven, están los hermanos, están los tíos, o sea, todo, luego está la comunidad, la sociedad y todo. Y la verdad que es increíble el impacto. Por eso es que cuando vemos estas situaciones de las pandillas juveniles, nos alteramos en la sociedad en general, porque no solamente se tratan de esta vida, o sea, se trata de que nos vemos involucrados de forma directa e indirecta toda la comunidad, inclusive todo el país, y por ello es que queremos aportar la forma en cómo restaurar a estos jóvenes, porque es cierto, deben de tener la consecuencia de sus acciones, la corrección, porque todos somos responsables por nuestros hechos. Y hemos entendido que las prisiones ayudan, sí, ayudan, pero sí restauran. Exacto. La muerte, matar, no es la solución. Entonces, pero ¿de qué forma restauramos un joven, Carlos? ¿Cómo podemos Mira, ayudarles a restaurarse? antes que vayamos a esa pregunta, existe en inglés lo que se llama el ripple effect, que es algo con lo que trabajamos con los jóvenes. El ripple effect es el que se llama el efecto dominó, que al tocar una pieza, todas las Se demás van van todas. cayendo y todas son afectadas. Cuando hablamos con jóvenes nosotros y tenemos pláticas con ellos y les explicamos todo el daño que se le causa a todo, hasta hablamos de sus propias comunidades, cómo cuando sucede un crimen, ese crimen se convierte en una estadística, que cuando una persona quiere, digamos, por ejemplo, ir a rentar un piso y pone la dirección, aparece que es una zona peligrosa. El joven no se da cuenta que ese crimen que él hizo también afecta a la comunidad. ¿Por qué? Porque se pierden inversiones. O sea que es un efecto que toca a todos, desde las familias hasta personas que no tienen nada que Nada que ver ver. con el crimen, pero terminan convirtiéndose víctimas de eso. Y es muy interesante cómo los jóvenes, cuando tú les dices eso, dicen, yo nunca lo había pensado en Correcto. eso. Una vez tuvimos una reunión con una agencia policial donde estábamos hablando de eso y padres le decían a la policía, ¿por qué no invierten dinero en más escuelas o en programas para ayudar a los jóvenes? Y un policía de una manera seria y muy dura le dijo, porque tu hijo es uno de esos que anda causando crímenes acá y tenemos que tener dinero para mandarlo a él a una cárcel para poder proteger a la gente de la comunidad como tú. O sea, existe esa tensión entre padres, Y los policías, policías. sociedad, porque todos buscan una manera, pero muchas veces nos olvidamos de buscar la solución. Y por eso es muy importante recalcar eso. ¿Cuál es la solución? Perdón, Entonces, y fíjate que es como, o sea, estamos interesados en medicar antes que prevenir. exactamente. Y la verdad que no debería de ser así, o sea, debemos de invertir en la prevención, de cómo ayudarles a ellos, de cómo crear espacios donde los jóvenes puedan estar ocupados, puedan sentirse muy bien, puedan estar en ambientes sanos mientras sus padres trabajan, donde puedan tener espacios de afecto, espacios donde ellos puedan tener comunidades juveniles sanas. Y la verdad que como gobiernos y muchas veces como sociedades en general, no invertimos en estos aspectos, no invertimos en esta prevención, sino que estamos pensando, bueno, mejor construimos prisiones. Y la verdad que si podemos hacerlo antes, como una prevención, sería muchísimo más efectivo para ellos. Exactamente, y como tú dices, vamos a la pregunta que dijiste, es cómo podemos encontrar soluciones a esta, cómo se le ayuda a un joven. Primero que todo, mira, hay diferentes maneras, te voy a dar diferentes ejemplos. En los Estados Unidos, en los 90 se usó mucho lo que se llamaba crime and punishment, que era crimen y castigo.
¿Qué fue lo que hacía? Se hizo un nombre que decía tough on crime, que era duro con el crimen. Tú cometes un crimen, te vamos a enviar a la cárcel por muchísimo tiempo, sin darse cuenta que lo que acabamos de hablar tú y yo, esos jóvenes iban a regresar y usualmente regresaban peores. Solo el crimen no terminaba, simplemente el ciclo se volvía a repetir. Mandabas a uno, se aparecían 10 más. Mandabas esos 10, aparecían Gracias. 20. Salían los 10 que estaban adentro a peores y el problema, en vez de solucionarse, va expandiéndose, expandiéndose. Empezó en una ciudad, ahora está en otra y cuando menos sientes están en todas partes del país. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dieron cuenta que tal vez ayudándoles, viéndoles de una manera de que, ok, cometiste un error, eres responsable, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a que tú vuelvas a ser esa persona honesta, decente, productivo a la sociedad? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Ahí está el primer enfoque. Lo estás tratando al joven como un ser humano. Ya no es tu enemigo, ya no le estás diciendo eres una basura, te vamos a tirar, te vamos a desaparecer por unos cuantos años y después puedes regresar. No, al hablar con él y decirles, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué haces eso? ¿Qué es lo que te llevó? Si Ujú. estaba viendo las noticias y muchos dicen, hay que llegar a la raíz de este Correcto. problema. Para que tú llegues a la raíz del problema, tienes que entender primero a la persona. Para llegar a la raíz de la persona, tienes que tener una confianza con él para sentarse y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Qué te han hecho estas personas para que tú tengas esa reacción? Muchas veces vas a lograr entrar en los sentimientos de los jóvenes. Muchos de los jóvenes que buscan a las pandillas, como hemos hablado ya de eso, buscan sentirse que son parte de algo. ¿Por qué? Ujú. Porque se sienten solos. ¿Qué vienen? ¿Qué hacen las bandas, pandillas humanas? Les dan una falsa hermandad. Los invitan y les dicen, mira, tu familia no está en casa, nunca te ponen atención, nosotros te vamos a dar eso. Nosotros te vamos a agarrar y vas a ser nuestro hermano. Es una hermandad falsa. ¿Por qué? Porque una persona que dice ser un hermano tuyo no te va a dar un cuchillo o una arma y te va a decir, mira, ve y mátalo a él. ¿Por qué? Porque tú te vas a ir a la cárcel. ¿Qué hermano, qué amigo va a querer enviar a su hermano o a su amigo a la cárcel? Ninguno. Entonces de ahí viene donde tú empiezas a decirle a él, ¿qué valoras? Al chico tú le preguntas al joven, ¿qué valoras en la vida? Muchas veces ellos te dicen, mis amigos. ¿Por qué? Porque tienen un resentimiento hacia sus padres, por sentirse abandonados, por sentirse que no los valoran, que no son escuchados. Entonces ahí tú empiezas a ver a tu madre y a tu padre, ¿no los valoras? Muchos te van a decir, sí, te contestan como queriéndote evitar la pregunta. ¿Por qué? Porque les causa un dolor emocional. Ahí ya tú estás viendo que el chico tiene unos problemas que tienen que ver con sus emociones. Tiene un dolor, tiene un resentimiento. Entonces tú estás escuchándolo, tú le estás dando esa atención. Entonces tú lo único que puedes decirle es, ok, tú valoras tu vida. Él te va a decir, sí, yo me amo, yo me quiero. O te puede decir, ¿sabes qué? No. Ahí, si el chico te dice que él no valora su vida, tienes un problema muy difícil, porque si él no valora su propia vida, él dice que se odia, que no se quiere, este chico puede llegar a causar muchísimo daño en las personas. ¿Por qué? Porque tiene un dolor por dentro que lo está haciendo sufrir demasiado. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Es tanto el dolor que en vez de ellos gritar y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, me duele, tengo miedo, agarran una máscara que las bandas, las pandillas humanas le dan, se la ponen y dicen, con esta máscara voy a enmascar mi miedo, mis dolores y voy a ser fuerte y violento y voy a ser agresivo. ¿Qué hacen? Causan daño a personas inocentes. Entonces, realmente cuando miras eso, tú logras decirle a ese chico, quítate esa máscara, sé tú, dime realmente qué es lo que te duele, qué es lo que te dañó. Ya al tú tratarlo de esa manera, el chico empieza a sentir
ese cariño que tal vez le faltó, no porque los padres no se lo hayan querido dar, simplemente porque tenían esa responsabilidad de ir a trabajar. Entonces tú quieres darles entendimiento al joven que hay diferentes cosas en la vida que ahora, por su edad, él no entiende. Pero tú al decirle, bueno, valoras tu vida, él te dice, sí, si tú valoras tu vida, ¿por qué estás haciendo algo que va a destruir tu vida? ¿Por qué? Al ser parte de estas bandas, de estas maras o de estas pandillas, tú vas a terminar en una cárcel o vas a terminar muerto. O sea, ¿cómo puedes decir que valoras tu vida si estás haciendo algo que te puede autodestruir a tú mismo? Cuando tú empiezas a cuestionarle a él y hacerlo ver, el joven puede ver, estás en lo correcto, no hago sentido, y empieza esa reflexión de él mismo, que es muy interesante que ahora oímos un mensaje de la reflexión, la importancia de la reflexión. Cuando tú logras reflexionar, puedes corregir, y al corregir, pones tu camino en derecho, donde tenía que ir desde un principio. Y eso es lo que tenemos que hacer con los jóvenes. Toda persona nace inocente. Si tú le dices a una madre, ¿cómo es tu hijo? Una madre va a hablar de su hijo. Tú eres madre, mi hijo es mi amor, mi hijo es esto. Ninguna madre va a hablar mal de su hijo. ¿Por qué? Porque es su bebé. Ellas lo vieron hacer un padre también. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en la vida que los desvían del camino. Entonces tú quieres hacer que ese joven pueda acomodar sus emociones, arreglar sus pensamientos y tener un cambio de perspectiva y recordar los valores que su vida sí importa, que él es un ser humano. ¿Para qué? Para que él pueda corregir su vida y ser ese miembro productivo que toda sociedad merece tener. Carlos, ¿crees que uno de los problemas que estamos cometiendo, ya sea a nivel social, que estamos viendo y decimos pandillas juveniles, maras o bandas, pero los generalizamos todos y los vemos como un grupo? Pero tú tocabas algo bien importante ahorita, tomar individuo por individuo. O sea, si yo tomo el individuo, hace un efecto más productivo que yo lo generalice a nivel de grupo. Al principio tú comentabas eso del efecto dominó, o sea, una pieza la tiras y te tira todas. Entonces esta sería una de las soluciones que pudiéramos, que los que tenemos acceso ante un joven, que sepamos que está pasando una situación de estas, una familia de esta, pudiéramos tomarlos y decir, vamos a restaurar este joven antes de que sea demasiado tarde. Los que pues tienen accesos a prisiones, poder decir, vamos a tomar una vida y una vida y una vida transformada. Es un pandillero menos. Una Es un vida crimen menos. es un crimen menos. Es Una una vida vida más. es una vida restaurada. Puede tener un efecto dominó de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a ti, ayudo a otro. Ya son dos restaurados. Y irlo haciendo de una forma personal, porque aunque son grupos, aunque son bandas, aunque son pandillas, pero cada uno es un ser único y cada uno es un ser especial y cada uno tiene una necesidad específica. Y la forma de restaurarlos es tomar uno por uno y restaurar. Mira, ahí has tocado el punto muy importante. Como sociedad, yo creo que en ese aspecto fallamos muchas veces, porque miramos a tres, cuatro jóvenes y decimos, ahí va una banda, son unos pandilleros, son unos mareros. O sea, en vez de decir son unos jóvenes, buscamos una manera de atacarlos y ya quitarles el nombre ser humano y decir son pandilleros, son maras, son bandas. ¿Y qué hace eso? Nos ayuda a excluirlos de la sociedad. Y ahí es donde viene el problema, porque si unos chicos te escuchan que tú ya empieza ese resentimiento, nos estás Claro. atacando. ¿Cómo sabes que nosotros somos eso? ¿Por qué nos dices eso? Y ya empieza un problema que simplemente, como tú dices, cada caso es diferente, cada ser humano es un ser viviente, uno solo. ¿A qué me refiero a eso? Yo he tenido que trabajar con jóvenes que cuando eran pequeños fueron abusados.
sexualmente, físicamente. Entonces eso les causó una cicatriz, un trauma tremendo. Hay jóvenes que han sido abusados verbalmente, que es una manera muy cruel que los daña desde que son niños hasta adultos de 40 años que todavía recuerdan esas palabras que lo hirieron cuando eran jóvenes. Entonces hay esos, digamos, esos tres ejemplos que te di. Luego hay jóvenes que nacen en familias donde ya hay una adicción hacia las drogas. O sea, hay una enfermedad. El niño no es culpable de haber nacido en la casa de un padre que usa drogas y tiene una adicción. Pero ¿qué causa? Eso causa un trauma en el joven. So, hay diferentes cosas que afectan a la persona individualmente y usualmente a través de muchos estudios nos dimos cuenta que una persona que ha sido lastimada, que ha sido dañada en el pasado, es mucho más probable que esa persona dañe a alguien. Porque una persona dañada busca dañar. Entonces ahí es donde tú tienes que ver cómo puedo ayudar yo a que este joven lidie con su problema, con su trauma, de una manera positiva. Al tú ayudarle y a poner un trabajo de terapia, de cómo identificar sus emociones, cómo sacar todas esas emociones que él trae, compartirlas y poderlas usar de una manera positiva. Todo eso que hace ayuda a que el joven empiece a sanar y ese dolor y ese trauma empieza a convertirse en el pasado donde el joven puede mirar hacia atrás y decir, yo fui eso, ahora tengo una nueva manera, así como a mí me ayudaron, yo puedo ayudar también, porque así es como aprendes a trabajar con los jóvenes. Tú ayudas al joven y tú le dices a ese joven, tu vida es tan valiosa. ¿Por qué? Porque tienes una historia. Eres un ser humano, eres una persona amada, eres importante. Así como tú fuiste sacado de eso y aprendiste, ahora tú lo puedes compartir con el siguiente. Solo de esa manera podemos combatir estos problemas. ¿Por qué? Porque la pelea es tan grande, estás peleando con la presión de amistades, con el dolor de su trauma, con la ignorancia de gente que simplemente los mira como un desperdicio. Entonces también ahí es donde viene gente que tiene una posición de poder donde pueden decir, ¿sabes qué? Hay que invertir en ellos. Hay que ofrecerles programas donde ellos puedan hablar de sus emociones, ellos pueden reconocer sus traumas, ellos pueden recibir terapias donde ayudan a salir, ponerlos en actividades que son proactivas, deportes, ir a seminarios, cosas que los ayuden a formarse como ese ser productivo que toda sociedad quiere que nuestros hijos se conviertan. La verdad que tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto como sociedad, tenemos un gran reto como docentes, como padres, retos aún como líderes religiosos de poder transformar. Y la verdad que somos todos responsables de todo lo que pueda estar sucediendo en nuestra sociedad y lo que pueda estar sucediendo con nuestros jóvenes, somos totalmente responsables. Por lo tanto, al sentirnos, al ser muy conscientes de nuestra responsabilidad, nos lleva al reto de poder aportar cada uno un granito, poder aportar en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, que es lo que tal vez el niño no esté encontrando en sus padres, pero que sus abuelos lo puedan dar sus tíos, que si no lo está recibiendo en casa, lo podamos dar dentro de los centros de estudios, si no, podemos darlo dentro de talleres, podemos darlo dentro de las instituciones religiosas. O sea, tenemos un gran reto, la verdad, como sociedad, y es de la única forma que nosotros podemos transformar, porque si no vamos a seguir perdiendo nuestras generaciones. Y hoy puede ser el vecino, mañana pueden ser los míos. Y la verdad que ninguna familia quiere pasar por esto, y la que lo está pasando no ha sido fácil, pero necesitamos ser muy conscientes y todos tomar y aportar una parte de lo que tenemos. Todos tenemos que jugar nuestra parte. Hablamos mucho ahorita de los jóvenes. Yo siempre le digo a los padres, porque yo he hablado con jóvenes, he dado mentorías, seminarios a jóvenes y también a padres. ¿Por qué? Porque
No queremos excluirlos y que se sientan, entonces yo soy el culpable. No se trata de buscar un culpable. Se trata de decirle, mira tu tiempo, mira que el tiempo de calidad que le puedes dar a él. Si trabajas de lunes a viernes, ¿qué haces el sábado con él? Lo escuchas, realmente te sientas a ver, haces ese sacrificio, entiendo que vienes cansado, pero revisas sus tareas, miras quiénes son sus amigos. Y el padre me dice, pero es que a mí se me hace todo normal. Entonces yo le digo, mira, un hijo empieza a dar señales. Cuando tu hijo empieza a cambiar de su forma de vestir, yo le digo a sus padres, esa es una, como dicen en inglés, una red light, una luz roja. Cuando tu hijo empieza a usar una vestimenta diferente a la que usaba anteriormente de un día para otro. Cuando trae sus pantalones de una manera diferente. Todo eso, cuando usan un color, una insignia que signifique algo. Yo siempre les digo a los padres, si tú quieres preguntarme cuáles son esas insignias, porque como te digo, no es apuntar a dedos, pero hay ciertas insignias que los jóvenes usan para representar con quién se juntan o con quién andan. Entonces yo le digo a los padres, ya hablando en una manera más privada, uno a uno, para que ellos entiendan, mira, si tu hijo llega con una gorra, con esta insignia, se empieza a vestir de este color, empiezas a encontrar navajas, cuchillos, armas, que él puede, empiezas a ver su comportamiento, que él se te revela más a tu autoridad, donde tú le dices, ¿sabes qué? Te quiero aquí a las 8 y tu joven se aparece a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, ya estás perdiendo el control de tu joven. ¿Quién es a quién él está escuchando? Esa es escuela de la calle, porque es esa escuela de la calle la que le está diciendo, no le hagas caso, ponte esta ropa, representa nuestros colores, tú tienes que ser uno de nosotros. Y al final del día yo les digo a los jóvenes, lo que tú piensas a los 15 años, créeme, les digo, porque yo lo pensé también, no va a ser lo mismo que piensas cuando tienes 35. Correcto. O sea, le digo, tú crees que esto va a ser para toda la vida, no va a ser para toda la vida. Les digo a muchos jóvenes en Estados Unidos, aquí en España, es mucho más fácil tal vez alejarse. ¿Por qué? Porque son países más grandes, son países donde tu familia puede decir, sabes que nos movemos de aquí para otro lado, pero también a la autoridad. Tú puedes pedir la ayuda a la autoridad y saber que ellos van a hacer un trabajo en ayudarte. Cuando hablamos a países de Centroamérica, países conocidos por nosotros, es mucho más difícil porque son países mucho más pequeños y tristemente, sin acusar a nadie, pero han habido muchísimos casos de corrupción, donde la corrupción, las maras, bandas, pandillas han infiltrado la policía, han infiltrado hospitales, encuentran en todos los lugares. ¿Y qué hace eso? No hay escapatoria. Cuando el joven dice, me quiero salir, siempre va a haber uno de la banda, de la pandilla que dice, algún día me la vas a cobrar. Tristemente en los países centroamericanos eso pasa y por eso es que el homicidio es muchísimo más alto que en otros lugares, porque son países pobres, son países donde la corrupción manda y están matando a nuestros jóvenes. En Estados Unidos, lo que pasa es que es un país tan grande que la última vez que estaba viendo estaba más de 500,000 miembros de pandillas. Wow. Estamos hablando casi 1 millón de pandilleros. O sea que es un problema exageradamente Gigante. grande. Ahora vienes a un lugar como España, estaba viendo notas que decían de 175, 400 a 1000, pero entonces yo le pregunto a todos en la sociedad, ¿qué podemos hacer para detener el problema antes que se salga de las manos? ¿Vamos a invertir en salvar vidas o vamos a invertir en simplemente tirar, desperdiciar y decir, este niño no sirve? Déjame recordarte, ese niño es el hijo de De alguien. alguien. Es un ser humano y como Así te es. volvemos a repetir, no estamos diciendo que no haya responsabilidad. Si tú cometes un crimen, vas a tener que tener la responsabilidad de decir, yo fui, es mi culpa y pagar las consecuencias.
pero ahí es donde la sociedad, nosotros, vamos a hablar con ellos, los vamos a tratar como seres humanos, les vamos a ofrecer programas de restauración donde ellos pueden lidiar con sus traumas, pueden cambiar sus valores, sus creencias y poder regresar a la sociedad como miembros productivos. Ya eso depende de tú, de mí, de toda la sociedad, de la gente en la política, de los líderes comunitarios. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a nuestros jóvenes? Carlos, esto es con respecto a la prevención en los jóvenes, pero el que ya está en las pandillas, ¿puede un joven que está en pandillas, puede salir? ¿Puede Esa es la, decidirse y ser restaurado? O sea, ¿hay alguna mira, forma? hay formas porque lo que pasa es que cuando ya el joven está dentro de la pandilla, lo que sucede, el joven tiene miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una pandilla, lo primero que te dicen es, al de entrar es para toda la vida. Aquí solo sales muerto. Esa es una ley establecida por todas las pandillas. ¿Por qué te digo esto? Muchas pandillas van a decir, oh no, eso solo sucede en aquellas pandillas. Oh no, esto sucede. Todas las pandillas vienen basadas en la misma estructura. Tú entras a nuestra familia, que es la pandilla. No nos puedes traicionar. Nunca nos puedes dar la espalda. Y mucho menos, nunca te puedes ir. Eso se paga con la muerte. Ese es el lema de todas las pandillas. ¿Qué causa en el joven que ya al meterse en esta pandilla, digamos, él empieza a ver, porque mira, déjame decirte que he hablado con jóvenes que han estado envueltos en situaciones donde hay crímenes, donde personas han perdido la vida, que al ver eso les causa un trauma de una manera que en ese mismo momento ellos se preguntan, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no puedo ser parte de eso. Pero ¿qué sucede? El miedo, esa emoción viene, se apodera y dice, si yo me salgo, me van a matar a mí, van a matar a alguien de mi familia si no me encuentran. Entonces ahí viene ese miedo. Y ahí es donde tristemente ahorita estábamos hablando de Centroamérica, es muy difícil. Por eso muchos jóvenes emigran a otros países, porque están buscando huir de esa violencia. Están buscando encontrar un lugar donde puedan ser aceptados, puedan trabajar y empezar otra vez de nuevo. Porque en el país no confían de la policía, son perseguidos por sus ex amigos, familiares, entre comillas, porque ahora a esos muchachos decirle, yo ya no quiero ser parte, ya les dicen, eres un cobarde, los empiezan a insultar y muchos han perdido la vida porque se han querido salir, muchos han perdido la vida porque simplemente no quisieron ser parte. Ahora hablando de países más grandes como Estados Unidos, como España, ahí es donde digo, la sociedad juega una parte muy importante porque si un joven llega a un lugar y le pide la ayuda a un policía, esperamos que ese policía lo ayude, lo ponga en un lugar a salvo. Ese chico puede ir a un lugar y reformar su vida completa porque son países más grandes donde el chico se puede mover y empezar su vida de cero, cambiando su forma de vestir, cambiando y atendiendo programas que lo van a ayudar a ser ese miembro productivo. Entonces, ¿se puede salir de las pandillas? Sí se puede salir, pero tristemente hay lugares donde no. ¿Por qué? Porque el precio es que pierdan la vida. Pero en lugares, ya hablando de Estados Unidos y España, han habido muchísimos casos donde personas cambian sus vidas, donde pueden decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, pero ¿qué hacen? Encuentran ayuda de confianza, encuentran una mentoría que los envuelve, les ayuda a sanar esos traumas, esas heridas de la vida, les enseña, mira, este es un libro, te vamos a ayudar a estudiar, vas a terminar el cole, te vas a graduar, esta es una, o sea, los van guiando paso por paso, porque al joven sentirse que puede lograr mejor, él mira hacia atrás y dice, allá atrás que hay muerte, cárcel y mucho dolor y sufrimiento. Y al ver ellos hacia enfrente y tú les pones todas las metas que ellos pueden lograr, créeme que ese joven agarrado de la mano de alguien va a lograr ese cambio. Entonces es muy difícil salirse,
sí es posible, pero tristemente en países pobres y más pequeños como Centroamérica es muchísimo difícil para ellos salirse. Se puede lograr, varios de seguro lo han logrado, pero viven escondidos y viven con un miedo. Y eso es lo que hace que ellos emigren. ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, me voy a cambiar, pero empiezan a ver que son perseguidos. La policía los detiene, tienen un tatuaje, o eras pandillero, empieza esa persecución que hace que la persona diga, ¿sabes qué? Yo no puedo ser libre aquí porque siempre voy a ser perseguido, no puedo formar, no puedo decir ya dejé eso, porque lastimosamente la policía va a decir, tienes un tatuaje, eres pandillero, eres marero, eres de una banda. Entonces es muy difícil, pero que se puede lograr con la ayuda de todos, la sociedad, padres, todo el equipo que hemos estado hablando, lo podemos lograr. Por nuestra juventud vale la pena y sí lo podemos lograr. Importante que el joven pueda comprender que no solamente es mi amigo, sino todas las consecuencias que realmente va a conllevar una decisión de esta al ser parte de una pandilla. O sea, cómo marca y ata su vida a una condición dolorosa, de mucho dolor, como tú lo decías, pero siempre es bueno e importante saber de que sobre cualquier pandilla, sobre cualquier circunstancia, hay un Dios que cuando nos tomamos de su mano, aún la Biblia nos enseña que dice que un corazón contristo y humillado nunca desprecia a Dios. Y es bien importante que los jóvenes, que los padres, que podamos entender que cuando un corazón se humilla delante de Dios, salida hay, respuesta hay, algo poderoso y algo sobrenatural que nosotros humanamente no podemos entender, pero hay respuesta de que con los ojos de amor y con los ojos de misericordia, con lo que Dios nos ve, nosotros también podamos ver a los que están pasando estas situaciones. Carlos, te damos gracias por este tiempo, gracias por ser de mucha ayuda, por hacernos ver de una forma basada en tu experiencia, cosas que muchas veces nosotros las pasamos desapercibidos. Gracias por enseñarnos de que hay soluciones, que podemos restaurar la vida de cada uno, que detrás de un hecho, detrás de una acción, hay una historia, hay un corazón dañado, hay una vida por restaurar, que tenemos ese reto como sociedad y que tenemos ese reto como ciudadanos, como personas y sobre todo como humanos, poder ser también un poco más empáticos, dejar de ser tan condenatorios para nuestros jóvenes y saber que ellos nos necesitan, que podemos rescatar esta generación, que podemos rescatar nuestros jóvenes, que podemos rescatarlos, que podemos restaurarlos y que todos podemos aportar a ellos. Así que déjanos honrarte con nuestra chapa honorífica de brazos de amor, como un hombre esperanzador, con tus consejos y con todo este tiempo a través de esta entrevista que nos has dado, nos das mucha esperanza. Gracias por compartir con nosotros tus vivencias y ha sido un honor poder tenerte en este tiempo. Gracias por tenerme en el programa. Siempre la gloria a Dios, que es el que nos llena de sabiduría y sobre todo de amor para poder compartir con nuestros jóvenes, con nuestros padres, con nuestra comunidad. Entonces yo hago el llamado para que nos unamos en equipo, porque somos más los buenos que los malos. Entonces juntos podemos salvar a esta generación, a nuestros jóvenes, al futuro. Entonces yo hago ese llamado para que todos nos unamos. Yo siempre estoy a la disposición, estoy a la orden para ayudarte, para ayudar a la comunidad, a la sociedad, y estamos a la orden para servir siempre. Y gracias por la oportunidad, Mari. Gracias, y nos quedamos con esa expresión. Somos más los buenos que los malos, y estos buenos somos los que vamos a ayudar a todos los que están en esta situación. Así que ha sido un honor. Gracias, nos vemos en la próxima con otra entrevista en Asuntos de Casa.